un debate que se está abriendo paso con la oposición dentro del propio gobierno. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué se debería hacer? Bueno, yo creo que de esto se lleva hablando mucho fuera de los medios desde hace 40 años, ¿no? Yo creo que toda la gente que entendió que la transición arruinó sus sueños y sus esperanzas para que hubiera justicia, verdad y reparación, es decir, todas las víctimas del franquismo, que se cuentan por cientos de miles, creo que llevaban esperando desde hace mucho tiempo que existiera una ley de memoria histórica. Es verdad que ahora en los medios de comunicación ocupa un espacio de, digamos, de relevancia o de portada, pero lo ocupa más sobre declaraciones cruzadas que al final uno no tiene muy claro hacia dónde llevan. Yo creo que estamos más en una lucha de frases que en otra cosa, porque hacen enmiendas que pueden suponer a priori un avance, pero enseguida los propios socios de gobierno se desdicen o por lo menos se contradicen sobre el alcance que pueda tener. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué harían? Si ustedes pudieran influir en la decisión, o van a intentar influir, bueno, ¿cómo harían? ¿Cómo sería esa ley? ¿O qué harían con la ley de amnistía del 77? Nuestra labor en el Congreso es clara. Lo que queremos es que haya una ley de memoria histórica que sea apoyada por las asociaciones memorialistas y por toda la gente que, por ejemplo, está teniendo que ir a buscar a Argentina a través de la querella argentina la justicia que en el Estado español se le niega, o a toda esa gente que de manera militante lleva haciendo una labor ímproba por encontrar a sus desaparecidos, que en el Estado español son bastantes, son más de 100.000, ¿no?, los que se dice que están enterrados en cunetas y que por tanto siguen sus familiares buscando esa justicia para sus allegados. Eso es lo que se debería hacer, dar respuesta a lo que ellos están pidiendo. Tampoco sorprenderá a nadie. Euskal Herria Bildu entronca con las corrientes políticas de la izquierda en Euskal Herria, que siempre han defendido que la transición no era ese modelo ideal que nos vendieron, y realmente la ley de amnistía está entroncada con la transición y parece que es intocable, pero es que es difícil hacer justicia, verdad y reparación sin tocar la ley de amnistía. No sé si fue modélica, pero en el 77 el aparato judicial, policial, militar estaba en manos de los herederos del franquismo. Conseguir un cambio radical no era fácil, no. Y la ley de amnistía se hizo como se pudo, es decir, era una reivindicación de la izquierda. En Cataluña, en Galicia, no sé si en Euskadi, se decía aquello de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. En el 77 sonó como una conquista de los represaliados durante el franquismo. Claro. Lo que pasa es que luego es cierto que los represores del franquismo se aprovecharon de ese blindaje, pero en el 77 muy poca gente en la izquierda criticó la ley de amnistía. Yo no tenía edad para estar en esas manifestaciones, pero yo sí preguntaría a cualquiera de las personas antifascistas, antifranquistas que salían a las calles a pedir la amnistía si lo que estaban pensando es que esta amnistía iba a servir para que todos los próceres franquistas, para que todos los elementos importantes de la dictadura franquista pudieran pasar a ser demócratas de la noche a la mañana, porque eso es realmente lo que la amnistía también permitió. Es verdad que salió mucha gente a la cárcel. Yo ni siquiera quiero hacer un juicio sumarísimo a algo que por una cuestión generacional no pude vivir. Seguramente que quien lo hizo de la mejor manera que entendió que podía hacerlo, pero yo creo que la transición no fue modélica en bastantes cosas. Pudo tener elementos positivos, pero desde luego tuvo déficits importantes, porque si no, no seguiríamos con este debate encima de la mesa. Este debate no lo ha agitado Bildu, ni lo ha agitado la extrema izquierda del Estado español. Probablemente no tiene la capacidad para situarlo en la centralidad, sino que es que hay heridas abiertas que interpelan a millones de personas sobre algo que no se hizo bien. Porque es verdad, tú utilizabas una forma verbal que era del pasado, para hablarnos de todo lo que estaba impregnado de aroma franquista en las diferentes instituciones del Estado. Yo no sé si es muy aventurado hablar de pasado. Yo todavía lo detecto. Para mí el franquismo no está presente solo los 20 de noviembre cuando salen 4 fascistas trasnochados a reivindicar la memoria de Francisco Franco o de Primo de Rivera. Para mí, por desgracia, el franquismo ha seguido vivo durante mucho tiempo en muchas estructuras del Estado, y si no, no estaríamos ahora mismo en la realidad que estamos en el Estado español con un movimiento de extrema derecha tan potente como el que está. Yo creo que sí, que no tiene nada que ver este país, ni las instituciones de este país, ni el sistema político de este país con 40 años de dictadura. No, claro, aquí se vota, Xavi, ningún país se critica, tiene nada que ver con lo que había hace 40 años. Bueno, pero digo que es que a veces da la impresión de, escuchando ciertas opiniones, como si todo fuera prácticamente igual, que los mismos siguen mandando, que yo creo que ha cambiado. No, pero yo creo que hay datos objetivos. Yo creo que las élites económicas del Estado español, una parte de las élites económicas del Estado español transitaron. Las élites económicas son iguales las de Chile del 73 que las de ahora. Claro, en todos los países las élites económicas. Y transitaron del franquismo a la democracia sin que tuvieran una lupa que examinara, por ejemplo, cómo habían acumulado esa riqueza, qué había sido de los batallones de trabajadores que habían incrementado la masa de beneficios de esas élites económicas a las que nadie les pidió cuentas. Pues yo creo que es un buen momento. Podríamos hablar también del papel de la Iglesia. Y realmente con esta ley, ya lo digo, nosotros no somos los impulsores. Yo creo que realmente el impulsor, si tiene que haberlo, es la sociedad civil.
Y esos impulsores lo que están diciendo es que quieren un proceso que garantice, a través de una ley de memoria democrática o ley de memoria histórica, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. No estamos diciendo más ni menos que ellas. Lo de los juicios, porque sabe que hay debate no solo político, sino jurídico, con ese principio general del derecho que habla del carácter irretroactivo de las leyes sancionadoras, no de las positivas, sino las que tienen que sancionar. Y ahí hay mucha discusión, si es un principio general del derecho, si los tratados internacionales a los que se sumó España en el 77 impiden que se puedan amnistiar, digamos, delitos de lesa humanidad. ¿Cree posible y hasta cuándo y hasta dónde y cómo juicios hacia lo que fue el franquismo o concretos sobre personas y familias que fueron represaliadas? Pero yo creo que si en Argentina creen que es posible, a través de la querella argentina, que a través de la jueza Servini tuvo un recorrido y tiene un recorrido, pues a lo mejor es que el problema que tenemos aquí es que nos interpela a nosotros y a nosotras en el Estado español, porque visto con una cierta perspectiva y dimensión parece que es lógico que, por ejemplo, la persona que tuvo una responsabilidad directa en el asesinato de 5 obreros en la iglesia de Zaramaga, en Gasteiz, el 3 de marzo de 1976, pues tenga que ser juzgado. Por ejemplo, en ese proceso de modélica transición, todavía presidente Arias Navarro, luego lo fue meses después Adolfo Suárez, pero de momento aquí no ha tenido que pagar por nada y, sin embargo, Argentina creen que sí. Llevándolo en terreno inverso, realmente la campaña para enjuiciar a Pinochet empezó en España, no empezó en Chile. Muchas veces yo creo que la distancia ayuda a entender que hay procesos que se tienen que abrir y que probablemente no es tanto por un ánimo de venganza como por una necesidad de justicia, de verdad y reparación para todas las víctimas. Esa amnistía permitió escarcelar y quedar limpios, porque amnistía tiene su relación etimológica con olvidar, a presos políticos. Algunos salieron, la mayoría ya habían salido en el indulto del año anterior, pero en el caso de los presos de ETA salieron en el 77 con esta amnistía y salieron todos o prácticamente todos. Sin embargo, ETA siguió matando después de la amnistía y cuando ya había elecciones. ¿Ustedes cómo ven este proceso, cómo lo analizan? Después de una amnistía donde se abre el juego político para que se pueda debatir en la calle, en las urnas, se libera a los presos de ETA y hay unos presos de ETA que, sin embargo, siguen matando. Sí, y creo que después hubo otra amnistía de Rosón que liberó a una parte de los presos de ETA, los de ETA político-militar, cuyos dirigentes luego formaron parte del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Pero no mataban. Sí, ETA político-militar tiene unos años bastante duros. Pero, no, que no vamos a debatir, pero... No, sí, podemos debatir, quiero decir que no lo ponía como un elemento de contraposición a lo que me estabas diciendo, simplemente estaba intentando hacer un recorrido histórico, es decir, ha habido una amnistía, que es verdad, que saca a todos los presos, no solo a los de ETA, a todos los presos, porque las cárceles estaban atestadas de militantes antifranquistas, la ley de vagos y maleantes, es decir, todo eso aquello que resultaba molesto a la sociedad por diferentes motivos y seguramente con diferentes intensidades, atestaban las cárceles. Se produce esa, pero posteriormente, en un proceso de negociación con ETA político-militar, el ministro Rosón, creo que era, si no me falla la memoria, provoca otra amnistía y que, como digo, esa gente luego, y ya estoy hablando del año 80, 81, si no me equivoco, pues forma parte del Partido Socialista y no lo hizo en el 77. Pero había dejado de matar. Es que, no, pero es un matiz importante. No, pero esa gente del 77, perdón, al 80 mantiene actividad violenta, que no trato yo ni siquiera de equipararla con ninguna. En el 80 doy un los dato histórico porque a veces no matar, se sabe. Es decir, muchas veces se habla de Euskal Herria con un nivel de conocimiento como si yo me pondría a hablar aquí pues, de la capacidad de exportación de pistachos de Irán. Pero pues no la conozco. No es lo mismo. Yo les pregunto, si en el 77 hay una amnistía general y también para los presos de ETA, ¿por qué sigue ETA matando? Cuando ya había elecciones, cuando se podía votar, solicitar. Si yo no viví la transición... Pero la habrá estudiado. Sí, claro, no, pues intento demostrar que sí la he estudiado. Y yo creo que la mejor manera de estudiar algo es acercándose a las fuentes, ¿no? Como buena labor periodística indica. Pues yo creo que hay que ir a las fuentes, habrá que preguntarle a ETA por qué en 1980, por qué en 1979, 80, 81, tanto la octava asamblea como ETA político-militar, como ETA militar posteriormente, decide seguir con la actividad armada. Y yo creo que la han explicado y puedes no compartirla, porque yo de hecho no tengo nada que ver con la cultura de la actividad armada. Es más bien, yo vengo, de otro mundo, yo vengo desde el movimiento distinto. de la desobediencia y la insumisión, del movimiento antimilitarista. Por tanto, como comprenderás, no me acerco a este debate desde una lectura de parte, sino que intento verlo con una cierta objetividad. Y como digo, creo que como en toda labor periodística, lo mejor es ir a las fuentes y ellos lo explican. Pues luego, a partir de ahí, que cada cual saque su las juicio. Fuentes. Homenajes a los ongi etorris, ¿no? A presos que van saliendo de prisión. Se le interpela a Bildu, concretamente, para que, o parte del entorno de Bildu, deje o no sea más crítico a la hora de censurar ese tipo de homenajes. ¿Usted no entiende que a las víctimas de ETA ese recibimiento en los pueblos y en las calles les ofenda? Yo creo que hay que evitar cualquier expresión que revictimice
a cualquier víctima. Y en este caso, que hablamos de Ongi Etorris y de presos de ETA, a cualquier víctima de ETA. Creo que más claro no puedo ser. Y creo que tenemos que hacer la labor que haya que hacer para intentar evitar que el lógico recibimiento que sus familiares o que sus amigos, en no sé qué estricto ámbito, quieran hacerle, no suponga un dolor añadido para las víctimas. También quiero poner en contexto, otra vez, intentando aportar datos para salirnos del debate grueso que, como bien señalabas antes, parece que caracteriza la política en el Estado español, que en el 2021 solo ha habido 2 Ongi Etorris. 2. Han salido bastantes más presos porque han cumplido la condena íntegra, que también creo que es un dato que hay que señalar para que la gente también tenga una cierta dimensión. Es decir, aquí la gente no está saliendo con no sé qué formato de amnistía, está siendo cuando cumple íntegra sus penas, y solo ha habido en el 2021 2 Ongi Etorris. También creo que es conveniente señalarlo, que ninguno de los 2 Ongi Etorris los ha organizado Euskal Herria Bildu. Y creo que también, como dato complementario, para hacernos una foto más real, habría que señalar que si ha habido solo 2 Ongi Etorris y han salido muchos más, si ninguno lo ha organizado Euskal Herria Bildu, no entiendo qué nivel de responsabilidad se nos puede pedir a nosotros, pero aun y con todo, y creo que eso el 18 de octubre Arnaldo Otegi y Arcaizo Rodríguez lo señalaron con suma claridad, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso que he señalado al principio de respuesta a esta pregunta se cumpla, para que no se revictimice a las víctimas. Y creemos que a lo que a nosotros nos toca es a lo que nos podemos dedicar. Y nos gustaría que en otros espacios, que incluso pueden ser antitéticos con el nuestro, también se hagan cosas. Pero no vamos a esperar a que hagan cosas para hacer las que a nosotros nos correspondan. Una última cuestión sobre este asunto, antes de hablar de presupuestos y más cuestiones. Siempre que entrevisto aquí habitualmente a alguien de la derecha o de la extrema derecha, hablan de que un gobierno que es, digamos, aliado de una formación que no condena ETA. En sus estatutos, yo los he leído casi todas las formaciones, hasta Sortu, que puede venir de Batasuna, condenan expresamente o rechazan expresamente la violencia de ETA. ¿Por qué cuando no se dan circunstancias así en el Parlamento de declaraciones lo hacen ustedes igual para acabar con este debate? Mira, yo creo que nuestros estatutos son tan legales y tan diáfanos como los de cualquier formación política, y diría que incluso más porque han pasado el filtro de la ley de partidos, seguramente con un ojo más atento que cualquier otra formación política. Son tan legales como los Ongi Etorris, que antes se me ha olvidado decirlo como dato añadido de información complementaria, que también habría que decirlo porque así lo han decidido los tribunales españoles. A partir de ahí, yo creo que es que la derecha y la extrema derecha del Estado español, o la derecha extrema y la extrema derecha, porque a veces me cuesta encontrar un calificativo de diferenciación para el PP y para Vox, pues infantilizan a su electorado y infantilizan al conjunto de la población. Porque al final esto de utilizar a ETA para todo, cuando ETA hace más de 10 años que dejó la actividad armada, cuando en Euskal Herria estamos intentando vivir un proceso de reconciliación en el que, como te señalaba en la anterior respuesta, estamos desde nuestra propia autopercepción de cuál puede ser nuestra responsabilidad y cuál tiene que ser el compromiso para con nuestro pueblo de buscar escenarios de reconciliación, pues la derecha extrema y la extrema derecha siguen utilizando a ETA como cuando nuestros padres utilizaban al coco para asustar a los niños. Pues dices, bueno, pues es una cierta infantilización de la política que probablemente no ayuda a construir una sociedad más crítica y una sociedad más madura. Yo lo que le diría es que miren lo que hacemos en las instituciones en las que estamos, que miren cuál es el nivel de arraigo que tenemos en nuestra población, que miren también cuál es la percepción que nuestra población tiene sobre cuáles son los valores sobre los que se quiere construir, y os puedo asegurar que no hay ningún barómetro, ningún dato sociológico que determine que la sociedad vasca, donde Euskal Herria Bildu es la segunda fuerza política, donde tiene porcentajes de voto que para sí quisiera cualquier izquierda en el Estado español y diría que casi en Europa, que quiera construir su sociedad en términos de violencia, en términos de exclusión, en términos de negación de la identidad del contrario, ni mucho menos. Por tanto, yo creo que a lo mejor tenemos que ser capaces de abrir un poco más la mente. Sí, yo solo le decía, si en los estatutos taxativamente ustedes, en todas las organizaciones, rechazan los atentados de ETA, porque cuando hay una declaración, aunque sea con el ánimo de incordiar, entre comillas, si ustedes lo interpretan así, no lo dicen claramente en el Congreso y se acaba ya la discusión. Pues porque nosotros siempre hemos dicho que solo nos debemos y nos sometemos a nuestro pueblo, y nuestro pueblo eso no nos lo piden. Que no nos pide condenar a ETA. La mayoría de la sociedad vasca no necesita que Euskal Herria Bildu dé ese paso que parece que alguna gente en el Estado español necesita, porque sabe, probablemente porque somos una sociedad con muchísimos defectos y con muchísimas imperfecciones, pero con una cierta madurez política, probablemente también fruto del contexto que hemos vivido, que estaba marcado por la violencia y que te obligaba a tomar posiciones y a hacer lecturas de lo que estaba pasando, no podía ser un extraterrestre en esa realidad.
pues como digo, nuestra sociedad, la sociedad vasca, no nos está pidiendo que hagamos algo que sabe perfectamente que no es más que un peldaño para seguir elevando el objetivo. Porque nosotros hemos dado muchos pasos que se nos han exigido y siempre hemos dicho que cada paso lo daremos cuando creamos nosotros y nosotras que lo tenemos que dar, no cuando nos los pida alguien que lo va a utilizar siempre como un chantaje añadido y que lo único que va a hacer es ir alejando el grado de exigencia para que nunca sea suficiente. Porque le viene muy bien a la derecha azuzar a este gobierno, o a la extrema derecha también, y azuzar un cierto clima de confrontación, yo diría que casi preguerra civilista, para intentar su ascenso al poder. Presupuestos, ¿cómo están las conversaciones con el gobierno? Pues conversando, Pero bueno, ¿no? poco, mucho, ya está en el final de la conversación, Bueno, pues, porque la próxima semana tiene que, en principio, salir adelante, pues, ¿o no? Mira, yo hasta que no vine a Madrid no entendía muy claro esto de las cosas de Palacio van despacio. O sea, yo creo que era una frase hecha que no entendía muy bien en qué contexto se debe aplicarlo. Yo ya he visto que en Madrid encaja muy bien y que probablemente pues porque es una ciudad de corte y palacio, bueno, esto se entiende muy bien. Imagino que también en Euskadi habrá palacios cerca de los gobiernos y también se dan las cosas despacio. Sí, casas y personas hay en todos los sitios, pero ni las personas son las mismas ni las casas son iguales. ¿Y van más deprisa las cosas de palacio en Euskadi? Negociamos de otra manera. Nosotros negociamos de otra manera. Nosotros nos sentamos a una mesa, ponemos encima de la mesa cuáles son nuestras demandas, vemos, decir, la parte que está enfrente hace lo propio y sobre eso vamos negociando. Aquí es un proceso en el que, digamos que lo que fluye es un intercambio de papeles y de mensajeros que se llevan tus aportaciones, que las estudian, que te vuelven dentro de unos días para decirte que esta sí, esta no, pero que a lo mejor... Entonces es un proceso más complejo. ¿Pero cómo van? Vamos avanzando. Yo creo que algunas cosas ya hemos conseguido. Yo creo que ya siento romper el relato de la derecha extrema y la extrema derecha con sus presupuestos por presos, pero, por ejemplo, el Fondo de Compensación a las Víctimas del Amianto, 25 millones de euros, me parece una noticia importante para cualquier trabajador que haya sufrido las consecuencias de haber trabajado con el amianto en forma de enfermedades cancerígenas como el mesotelioma o el adenocarcinoma, que creo que es positivo. Y como esa, intentaremos sacar más. Ya que saca usted lo de presupuestos por presos, esa frase, en todo caso, le tendrían que tirar de las orejas a Arnaldo Otegi, porque se la puso votando a la derecha, como usted dice. No, pero yo no le voy a tirar de las orejas a Arnaldo Otegi porque yo creo que esa frase tiene un contexto, como la mía cuando dije que somos insaciables también tiene un contexto que no le ha interesado a nadie contextualizar. Yo dije que somos insaciables a la hora de conseguir derechos sociales y laborales para la clase trabajadora y que vamos a seguir siendo insaciables para eso. Sin embargo, a todo el mundo le interesa cogerlo de somos insaciables, entonces cojo también otra parte de una charla de Arnaldo Otegi, entonces digo, somos insaciables, paz por presos, pues aquí está todo. Pero bueno, pero yo siempre creo que... Yo siempre creo fue, digamos... Estaba hablando en un ámbito privado, después de que el día anterior en el Palacio de Ayete hiciera una declaración que se le pedía, sí, como diciendo, ahora que me están criticando un poco los míos, voy a decir esto. No, pero fíjate que no existe esa crítica interna, que este sábado tenemos una manifestación en Bilbao, que esperamos que sea muy numerosa, donde vamos a ver cuál es el grado de contestación a los pasos que está dando la dirección de Euskal Herria Bildu. Y te puedo asegurar que no va a ser escasa y que no va a ser una buena muestra de contestación interna, sino más bien todo lo contrario, de reafirmación en los pasos que estamos dando. Se empieza el debate el lunes y creo, si no estoy equivocado, que se vota el jueves los presupuestos, sí, durante la semana. Sí, el calendario así lo tipifica, vamos. Ustedes en este momento, si me lo puede decir, y si no, pues nada, pues me aguantaré, ¿están más cerca de votar, de abstenerse, de votar afirmativamente, de abstenerse o de votar en contra, ahora mismo? Pero nosotros y nosotras hemos dicho que nos acercábamos a este debate, como al anterior debate de presupuestos, con un espíritu constructivo. Cuando uno en política, por lo menos como entendemos nosotras y nosotros la política, dice eso, está mostrando su disposición a negociar y acordar. Cuando digo que las negociaciones no van todo lo rápidas que quisiéramos, pero que estamos consiguiendo cosas, lo que estamos diciéndole al Gobierno es que tiene que poner más encima de la mesa, y cuando digo más, quiero decir más medidas que fortalezcan esa idea de la diferencia que supone un gobierno de izquierdas frente a gobiernos que no son de izquierdas, para que precisamente toda la gente que sostiene a este gobierno en las luchas populares, en la calle, en las movilizaciones, en el ideal de que sus vidas tengan un futuro digno, encuentren recompensa a ese apoyo que han dado. Porque si no encuentran recompensa a ese apoyo que han dado, si las gentes de izquierda entienden que este gobierno no está transitando por la izquierda, le darán la espalda. Y entonces sí llegará ese coco, sí llegará ese temor de la derecha extrema y la extrema derecha al gobierno. Y lo que le decimos es, pacta unos presupuestos más de izquierda, tendrás a la calle y a la gente que te ha upado más contenta, aunque probablemente las élites y el IBEX 35 no estén tan contentos, pero es que uno se debe a su gente. Y ahora mismo, debiéndose a su gente, con lo que han negociado hasta el día de hoy, ¿votarían sí, no o se abstendrían? Pues nosotros creemos que hay que seguir negociando y creemos que mantenemos el talante constructivo para poder alcanzar un acuerdo. Pero, como digo, creo que hay elementos abiertos encima de la mesa, no solo con nosotros. ¿Aún están abiertos ahora? Sí, jueves claro, a 5 días de que se empiece la recta final. Que no te he engañado cuando te he dicho que las negociaciones aquí son un tanto extrañas y tienen que ver un poco con una especie de intercambio de mensajería
de propuestas y contrapropuestas, pues todavía no tenemos cerrados todas las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa, pero no solo nosotros, también Esquerra Republicana. Y yo creo que hay algo que conviene recordar, y sé que esto molesta mucho a la derecha extrema y a la extrema derecha, y quizás por eso lo recuerdo más, porque no niego que me da un cierto placer molestar a la derecha extrema y a la extrema derecha, pero es que el independentismo de izquierdas tiene el peso y la dimensión suficiente como para que las cosas vayan para adelante o no vayan. Y esto vale para la ley de memoria histórica, para los presupuestos, para la reforma laboral, para la reforma de las pensiones y para cualquier otra cuestión. Y nosotros queremos que este gobierno vaya con una velocidad de crucero hacia políticas de izquierda, no que se quede estancada en políticas de concertación que no contentan a la gente de izquierdas. Ahora preguntan los miembros de la mesa de análisis. Yo solo le preguntaba, lo que sí me puede decir que en unas conversaciones se va al principio, al medio y al final. Si ahora mismo, de lo que ha hablado hasta hoy, 18 de noviembre, jueves a las 10:38, está más cerca de votar sí, no o abstención. No, pero, Xavi, si yo entiendo que las sesiones del Congreso son tediosas hasta para mí, que las tengo que sufrir. O sea, no le va a pedir a nadie que lo viva eso como si fuera el estreno de la temporada última de no sé qué gran serie. Pero si nosotros hoy hemos votado a favor de las secciones del presupuesto, de todos los capítulos que componen el presupuesto, es porque nuestra voluntad de alcanzar un acuerdo está y porque las negociaciones existen. Si no existieran negociaciones y no tuviéramos voluntad, no habríamos votado las secciones y probablemente no estaríamos en esa posición y en esa voluntad constructiva. Pues con eso me quedo que, digamos, en lenguaje encriptado se puede entender algo bastante porque claramente. La política quiere ser la política. A mí también me cuesta seguirla. Bueno, empezamos con las preguntas de la mesa de análisis. Arsenio Escolar. Buenas noches, señor Matute. Buenas noches. Usted recordaba antes que viene del movimientos antimilitaristas de los años 90. 90, sí. Viene también del mundo cercano a Izquierda Unida, porque era dirigente de Ezker-Batua. Se lo digo por preguntarle lo que le quiero preguntar. ¿Cómo ve ese intento de Yolanda Díaz de agrupar a toda la izquierda del PSOE bajo una sola marca ante posibles elecciones cuando lleguen? ¿Cree que tiene alguna posibilidad de éxito? ¿Cree que eso va a llegar a algún sitio? Hombre, yo creo que van a intentar que no tenga posibilidades de éxito, sobre todo si las elecciones son muy lejos, porque intentarán desgastarla, supongo. También habrá quien intente auparla. Bueno, yo creo que la derecha mediática, la derecha económica, la derecha política seguramente pues no le interesa tener una especie de refortalecimiento de lo que pueda ser el espacio a la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. Eso es lógico. ¿Y cómo lo vemos? Pues bueno, nosotros creemos, y lo he dicho también antes en una respuesta, desde Euskal Herria Bildu, desde la fortaleza que tiene Euskal Herria Bildu en Euskal Herria, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa o en la parte sur de Euskal Herria, con porcentajes que superan el 25%, que creemos que es bueno que en el Estado español haya una izquierda fuerte. Y porque nosotros nos constituimos y nos vertebramos como un frente amplio de la izquierda soberanista e independentista vasca. Nosotros ya hicimos esa experiencia que ahora quieren hacer, creo que no nos ha ido mal, creo que cada vez tenemos más incidencia y trascendencia en nuestro país, incluso a veces también en el Estado español, y no es que lo busquemos o lo deseemos, pero nos quieren poner en el foco, y a mí me parecería interesante que ese intento que quieren hacer por, de alguna manera, reconstruir el espacio y la ilusión de lo que pudo ser Unidas Podemos, pues pueda, o Podemos en su inicio, pueda avanzar. Pero yo sí digo una cosa, la ilusión se construye relativamente fácil. Es decir, tú planteas unas ideas que a la gente le pueden suponer una mejora en sus condiciones vitales y quien no está como quisiera se va a poder ilusionar. Pero la desilusión se instala con más rapidez si al final ve que solo hay palabras y no hay hechos. Entonces yo creo que tiene una oportunidad en todo este tiempo de que la ilusión no decaiga, porque estando en el gobierno consigue llevar a efecto aquello que decía que iba a hacer, derogar la reforma laboral y otra serie de cuestiones. Solo una cosa, ¿cree que Podemos también puede dificultarlo? No, sinceramente yo, pero por ser honesto, o sea, tampoco conozco tanto ahora el interno de la izquierda española. ¿Cree que Podemos también puede dificultarlo? No, sinceramente yo, pero por ser honesto, o sea, tampoco conozco tanto ahora el interno de la izquierda española. Yo siempre he oído que la izquierda se divide por ideas y la derecha se une por interés. De construir algo puede ser más dinamitero que pontonero. Marisa. Sí, yo voy a volver al tema de los presupuestos, porque hoy han superado el trámite de comisión gracias a sus votos y a los del PNV. Bueno, por supuesto también a los del PSOE y Unidas Podemos, ¿no? Entonces me gustaría saber qué demanda suya queda pendiente y que puede hacer fracasar este diálogo que en principio va también respecto de las cuentas del Estado. ¿Existe algo que ustedes reclamen y que tenga que concederse para garantizar su voto? Sí, nosotros pusimos encima de la mesa, además justo
no sé si una semana o 2 semanas antes del debate de presupuestos, digamos, en pleno, ya pusimos encima de la mesa a través de una proposición no de ley que pactamos y salió adelante a través de una enmienda transaccional con el Partido Socialista y con Unidas Podemos, que tenía que ver con lo que se llama el escudo social. Nosotros creemos que la imposibilidad de que se desahucie a una persona que no tiene alternativa habitacional no sea un derecho coyuntural porque estamos en un tiempo de pandemia o de efecto excepcional por la pandemia, sino que sea una constante en las políticas del Estado español. Y creemos también que a nadie se le puede cortar la luz, el agua y la electricidad si no puede pagarlo. Y creemos que eso no tiene que ser un elemento que dure hasta marzo o hasta febrero, creo que es 28 de febrero con la última prórroga, sino que tiene que ser un elemento estructural, porque creemos que dotar de derechos a la gente, que dotar de dignidad a las vidas de la gente es lo que hace que una sociedad sea más avanzada y se sienta más orgullosa de lo que hace de manera colectiva. Si no, se producirán los desencantos, los desánimos y expresiones populistas de extrema derecha seguramente encontrarán el caldo de cultivo en lo que es un modelo económico que desde nuestro punto de vista está agotado, que es el del capitalismo neoliberal en su formato global. Y entonces, si eso no se blinda, ¿ustedes votarían no a los presupuestos? Nosotros estamos trabajando para que eso se blinde. Estamos trabajando y en lo que tiene que ver con presupuestos queremos que se vean cosas y hay elementos de eso que estoy diciendo que tiene que ver más con la construcción de legislaciones que lo blinden. Por ejemplo, la ley de vivienda, y por tanto no sería tanto un debate estrictamente de presupuestos, de dotación económica, sino de que esa ley asuma un compromiso de que el desahucio de una persona sin alternativa habitacional no sea una práctica normal en el Estado español, porque es terrible que en el 2021 se haya multiplicado por 4 el número de alzamientos o de lanzamientos de personas de sus viviendas frente al 2020. Estamos hablando de 2 años en periodo COVID. Y eso está pasando y son datos del Consejo General del Poder Judicial, no son datos que yo maneje porque me interesa para reforzar mi idea, sino datos oficiales. Última pregunta, Elsa. Buenas noches. Usted pertenece a Alternativa y condena la violencia de ETA. También lo hacen los estatutos de Bildu. Se lo preguntaba Fortes por las declaraciones institucionales a las que no se ha sumado Bildu, ¿no? Por motivo del 10º aniversario del fin de la violencia. Y usted decía que la sociedad vasca no se lo está pidiendo. Sin embargo, Bildu no respaldó una declaración institucional en el Parlamento vasco, en el propio Parlamento vasco, ¿no? Yo le querría preguntar, ¿cómo explica a quienes de buena fe piensan que Bildu debe ser un actor político normalizado, pues que parezca que a ustedes les cuesta o van lentos en dar determinados pasos? Sí, dos datos. Yo no creo que sea una expresión certera decir que Bildu quiere ser un agente político normalizado, porque a mí la mayoría de los agentes políticos no me gustan demasiado como para que yo me quiera homologar a ellos. Es decir, yo quiero que Bildu, que Euskal Herria Bildu, sea otra cosa muy distinta a lo que ofrecen la mayoría de los partidos. Por lo tanto, a mí que me homologuen o no me homologuen con partidos... ¿no? Sí, pero con partidos políticos que han asumido que su sistema económico está por encima de la dignidad de la gente y que, por ejemplo, en el Estado español haya crisis o bonanza desde el año 1995 hasta el 2021, tiene que haber porcentajes de gente que vive en la pobreza o en la exclusión nunca inferiores al 18,5, estoy hablando de años de gran bonanza y de años de crisis, pues a mí, que esa gente entienda que eso es normal, que siempre tiene que haber ricos y pobres, y lo hagan desde una perspectiva que seguramente señalan hondamente democrática, pues no me interesa demasiado. Yo no me quiero homologar a esa gente y quiero que Bildu sea otra cosa. En lo que tiene que ver con el otro elemento que me preguntabas, pues yo creo que lo he dicho también antes. Es decir, yo creo que la reflexión que Euskal Herria Bildu hace y la que podemos lanzar hoy aquí y agradecer la oportunidad que se nos da de ser nosotros los que lanzamos el mensaje y que no otros lo interpreten o lo lancen por nosotros, es decirles que seguramente nadie en el Estado español pensará que el Partido Popular pues no rechace el terrorismo de ETA. Sería absurdo, ¿no?, que yo planteara en esta mesa eso. Bueno, pues el Partido Popular no ha ido a muchos homenajes a víctimas, a los que sí ha ido Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco desde 2010 hasta ahora, que yo recuerde, a más de 2 y a más de 3. Y sin embargo, por no acudir a ese acto en concreto, nadie ha puesto en cuestión su... Porque a lo mejor nadie piensa ni duda que el PP no pueda estar en contra de ETA, señor Matute. Claro, pues y si por no ir a ese acto yo dijera, pues como no ha ido a ese acto, ya hay dudas, sería un poco ridículo. Pues yo lo que le digo a la gente es que la posición de Euskal Herria Bildu para la construcción de una sociedad en paz y para buscar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas es la misma desde que nacimos en el 2011 hasta ahora, pero que lo que vamos a hacer es marcar nuestro propio camino y ir a aquellos sitios a los que queramos, que a mí, ¿cómo explicarlo?, no me hace más democrático o más homologable con nadie el que asista a más sitios, sino que en lo que hago día a día exista una trayectoria, un camino que me lleve a que la gente pueda vivir mejor. Bueno, pues aquí lo dejamos. Óscar Matute, diputado de H. Bildu en el Congreso. Muy buenas noches, Gabón, y muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de la entrevista hoy con Óscar Matute.